Un conflicto nuevo invade los territorios árabes, el cual ha dejado mucho de qué hablar. Pero, ¿por qué inició este conflicto? ¿Qué consecuencias puede traer? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. El estallido la semana pasada de un nuevo conflicto entre Israel y Hamas, que al momento ha demostrado un momento de alarma inusual incluso para los niveles de este enfrentamiento histórico, está acaparando la cobertura global y el mundo. Agotado por las eternas novedades de Ucrania, parece adentrarse en otro conflicto de alcance impredecible. Han sido días de caos y furia, luego de que los combatientes de Hamas lanzaron un brutal ataque por aire, en la forma de miles de cohetes y, por tierra, ejecutado por grupos armados que asolaron el sur de Israel, privaron la vida y secuestrando a miles de civiles israelíes. Casi desde el comienzo, Israel se declaró en estado de renuencia y comenzó a influir en el daño en objetivos de Hamas en la populosa Gaza. Muchas personas perdieron la vida. Posteriormente, 2 días después del ataque, las fuerzas de defensa de Israel dijeron haber finalmente retomado el control de las comunidades israelíes en torno a Gaza que fueron atacadas. Pero el conflicto, que el primer ministro Benjamín Netanyahu auguró será largo y difícil, podría estar entrando en una nueva fase. He dado una orden. Gaza estará completamente sitiada. Estamos luchando contra bárbaros y responderemos en consecuencia, dijo ese lunes el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant. Desde entonces, los ataques sobre Gaza no han cesado, a la espera de una operación terrestre de las fuerzas defensoras israelíes contra Hamas, e Israel ha ordenado a los palestinos evacuar el norte de la franja, que se encuentra en medio de una crisis humanitaria. El inicio. La historia de este conflicto nos lleva hasta 1917, cuando el gobierno británico expresó su apoyo al establecimiento de un Estado judío permanente en Palestina con una carta llamada Declaración de Balfour, que reconocía el derecho de los judíos a reconstruir su antigua patria en Palestina. Esta declaración fue refrendada posteriormente por la Sociedad de Naciones, siendo esta la predecesora de lo que conocemos como la ONU. Para 1922, la Sociedad de Naciones autoriza a Gran Bretaña a ayudar al pueblo judío a establecer una patria en Palestina con el mandato británico para Palestina. Pero la declaración de Balfour no decía nada sobre la población árabe autóctona excepto una referencia al respeto de los derechos civiles y religiosos, y, desde luego, no mencionaba ninguna aspiración nacional que pudieran tener los árabes. Lejos de crear un ambiente pacífico y resolver los conflictos por la tierra, entre 1936 y 1939, la tensión entre árabes y colonos judíos condujo a disturbios. En 1937, a raíz de estos disturbios, una comisión británica publica un informe recomendando la participación de Israel en un Estado árabe, un Estado judío y una zona neutral para los lugares sagrados. Un año después, una comisión separada concluye que la participación planificada no es práctica y el plan se abandona. Las semillas de la conciencia nacional palestina brotaron en respuesta a la presencia colonial británica y a la creciente población judía. Y en noviembre de 1947, las Naciones Unidas votaron a favor de la participación de Palestina en un Estado árabe y otro judío, un momento decisivo para los palestinos que rechazaban la división de la disputada Tierra Santa. Para 1939 y hasta 1945 ocurrió la tragedia. Se libró la Segunda Guerra Mundial en Europa y el Pacífico, y en ese contexto más de 6 millones de judíos abandonaron este mundo. La creación del Estado de Israel. Las Naciones Unidas crearon el Estado de Israel en 1947 porque Gran Bretaña buscaba una salida de la región de Medio Oriente. Agotados sus recursos y energías por la Segunda Guerra Mundial, Londres ya no estaba interesada en asumir sus responsabilidades posteriores a la Primera Guerra Mundial como potencia mandataria para administrar el territorio. Gran Bretaña se había comprometido en 1917 a crear un hogar nacional judío en lo que se conoció como la Declaración de Balfour, para lo que utilizó su mandato respaldado internacionalmente. Pero Gran Bretaña se vio pronto atrapada en medio del conflicto entre los nacionalismos judíos y árabe. En 1947, Gran Bretaña solicitó la ayuda de las recién fundadas Naciones Unidas para salir de esta parte de Medio Oriente. Sin embargo, actualmente israelíes y palestinos no pueden hacer lo mismo. En una solución de dos estados, vivirían juntos en una franja muy estrecha de territorio. Los dos estados medirán apenas 80 kilómetros de ancho desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán.
Sin embargo, si hay una lección fundamental de la votación de la ONU de 1947, es que lo perfecto no debe ser enemigo de lo bueno. Fue el pragmatismo de los defensores judíos lo que permitió su éxito. En 1947, la ONU pidió una solución de dos estados que dividiera la tierra entre judíos y árabes. Ninguna de las partes quedó plenamente satisfecha con este acuerdo, pero al menos respondía a algunas de sus preocupaciones. A pesar de que la resolución pedía la internacionalización de Jerusalén, la corriente principal de los sionistas aceptó lo que se conoció como el plan de partición. Aunque los críticos internos atacaron a este bando, liderado por David Ben Gurión y Chaim Weizmann por su moderación, sus miembros demostraron un considerable coraje político y no se disuadieron. Por el contrario, el bando árabe considera injusto el plan de partición en su llamamiento a compartir el territorio, ya que creían que los sionistas no tenían ningún derecho sobre la tierra. Los sionistas aceptaron la mitad de la Gaza, y a pesar de que los árabes la atacaron el día de su nacimiento, Israel floreció. Como los árabes rechazaron su mitad de la Gaza, Palestina nunca nació. La creación del Estado de Israel no cayó bien en la región. Para mayo de 1948, las fuerzas de Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano invaden, dando lugar a la primera de una serie de conflictos árabe-israelíes. Al año siguiente se alcanzó un armisticio y es cuando la ribera occidental se separa de Israel para convertirse en territorio jordano y Gaza se designa como territorio egipcio. El armisticio estaba destinado a ser un arreglo temporal, un preludio de los tratados de paz permanentes. La crisis actual. El 2023 ya estaba marcado, aún antes de la disputa, por una alta ferocidad en la región. El número de palestinos muertos entre militantes y civiles en la ribera occidental a manos de fuerzas israelíes es uno de los más altos en décadas, al igual que el número de israelíes y extranjeros muertos en ataques de grupos islamistas palestinos. Específicamente, Hamas ha dicho que lanzó su ataque del sábado al que llamó Tormenta de Al-Aqsa para defender la explanada de las mezquitas y especialmente la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, que los judíos conocen como el Monte del Templo. Para los musulmanes, Al-Aqsa, que significa la más lejana, es el lugar donde el profeta Mahoma ascendió a los cielos, constituyéndose en el tercer sitio más sagrado del Islam luego de la Meca y Medina. Para los judíos, allí se encuentra la piedra fundacional, donde, según el Antiguo Testamento, se creó el mundo, donde Abraham buscó sacrificar a su hijo Isaac y donde se asentaba el antiguo templo. Es el sitio más sagrado del judaísmo. Su importancia para estas dos religiones y también para el cristianismo no puede ser subestimada. Las relaciones entre musulmanes y judíos en el sitio se rigen por un acuerdo de status quo alcanzado por Israel y Jordania, que lo controló hasta 1967. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, realmente no se está respetando en lo absoluto. Si te gustó el video, te invito a suscribirte, activar la campanita y darnos tu me gusta. Por mi parte, me despido. Hasta la próxima.